Muy buenos días, estimadas auditoras, estimados auditores. Iniciando un nuevo espacio de mirada al pasado, presente y futuro, hoy realizaremos el segundo programa que nos entregará el pensamiento maravilloso de la obra de Stephen Hawking, titulado su maravilloso libro El universo en una cáscara de nuez. El tema que veremos hoy día se titula Prediciendo el futuro. Como la partida de la información en los agujeros negros o black hole puede reducir nuestra capacidad de predecir el futuro. ¿Cómo? Tuve reflejo como la pérdida de la información en los agujeros negros puede reducir nuestra capacidad de predecir el futuro. Los humanos siempre hemos querido controlar el futuro, o al menos predecir lo que va a ocurrir. Por esto, la astrología es tan popular. Según ella, lo que pasa en la Tierra está relacionado con los movimientos de los planetas en el firmamento. Esto es una hipótesis que puede ser sometida a prueba científicamente, o lo sería si los astrólogos se comprometieran y formularan predicciones definidas que pudieran ser comprobadas. Sin embargo, con considerable astucia, expresan siempre sus predicciones en términos tan vagos que pueden ser aplicados a cualquier cosa que ocurra. Nunca se puede demostrar qué predicciones, como sus relaciones personales, pueden intensificarse o se le presentará una oportunidad financieramente interesante, sean verdaderas o erróneas. Pero el motivo real por el cual la mayoría de los científicos no creen en la astrología no es la presencia o la ausencia de evidencia científica acerca de ella, sino que no resulta consistente con otras teorías que han sido comprobadas experimentalmente. Cuando Copérnico y Galileo descubrieron que los planetas giran alrededor del Sol y no de la Tierra, y Newton formuló las leyes que rigen sus movimientos, la astrología devino extremadamente implausible. ¿Por qué deberían las posiciones de los planetas en el firmamento vistas desde la Tierra tener correlación alguna con las macromoléculas de un planeta menor que se autodenominan vida inteligente? Es esto lo que la astrología nos quisiera hacer creer. Pero algunas de las teorías descritas en este libro no hay más evidencia experimental que para la astrología, pero creemos en ellas porque son consistentes con teorías que han superado numerosas
pruebas experimentales. El éxito de las leyes de Newton y de otras teorías físicas condujo a la idea del determinismo científico, que fue expresado por primera vez a comienzos del siglo XIX por el científico francés el Marqués de Laplace. Laplace sugirió que si conociéramos las posiciones y las velocidades de todas las partículas del universo en un instante, las leyes de la física no deberían permitir la predicción de cuál será el estado del universo en cualquier otro instante del pasado o del futuro. En otras palabras, si se cumple el determinismo científico, deberíamos poder en principio predecir el futuro y no necesitaríamos la astrología. Naturalmente, en la práctica, incluso algo tan simple como la teoría de la gravitación de Newton conduce a ecuaciones que no podemos resolver exactamente para más de dos partículas. Además, las ecuaciones presentan a menudo una propiedad conocida como caos, según la cual un pequeño cambio en la posición o velocidad de un instante dado puede conducir a un comportamiento completamente diferente en instantes posteriores. Como bien saben los que han visto la película Parque Jurásico, una perturbación diminuta en un lugar puede provocar un cambio importante en otro distante. El aleteo de una mariposa en Tokio puede hacer que llueva en el Parque Central de Nueva York. El problema radica en que la secuencia de acontecimientos no es repetible. La siguiente vez que la mariposa aletee, un cúmulo de otros factores que también influirán en el clima serán diferentes. Esta es la razón de que las predicciones del tiempo resulten tan poco fiables. Así pues, aunque en principio las leyes de la electrodinámica cuántica nos deberían permitir calcular cualquier cosa de la química y la biología, no hemos logrado mucho éxito en la predicción del comportamiento humano a partir de ecuaciones matemáticas. Pero, a pesar de estas dificultades prácticas, la mayoría de los científicos se han hecho a la idea de que, de nuevo, en principio, el futuro es predecible. A primera vista, el determinismo también parece amenazado por el principio de incertidumbre, base de la física cuántica, que establece que no podemos medir con precisión la posición y la velocidad de una partícula simultáneamente. Cuanto mayor es la precisión con que medimos la posición, menos será la precisión con que podamos determinar la velocidad. Y viceversa. La versión de Laplace del determinismo científico sostenía que si conociéramos las posiciones y las velocidades de las partículas en un instante dado,
podríamos determinar sus posiciones y velocidades en cualquier otro instante del pasado y del futuro. Pero ¿cómo podríamos ni siquiera empezar si el principio de incertidumbre nos impide conocer con precisión las posiciones y las velocidades en un mismo instante? Por buenos que sean nuestros ordenadores, nuestros computadores, si les introducimos datos imprecisos, obtendremos predicciones también imprecisas. Sin embargo, el determinismo me ha restablecido en una forma modificada, en una nueva teoría denominada mecánica cuántica, que incorporaba el principio de incertidumbre. Hablando con cierta impropiedad, deberíamos decir que la mecánica cuántica la podemos predecir con precisión la mitad de lo que podríamos esperar predecir en la perspectiva clásica de Laplace. En la mecánica cuántica, una partícula no tiene una posición y una velocidad bien determinada, pero su estado puede ser representado mediante algo que se denomina la función de onda. La función de onda es un número en cada punto del espacio que indica la probabilidad de hallar la partícula en dicha posición. La tasa de variación de la función de onda con la posición indica la probabilidad de diferentes velocidades de la partícula. Algunas funciones de onda tienen una espiga muy aguda en un punto particular del espacio. En estos casos, la incertidumbre en la posición de la partícula es pequeña, pero también podemos ver en el diagrama que en estos casos la función de onda cambia muy rápidamente en las proximidades del punto, hacia arriba en un lado o hacia abajo en el otro. Ello significa que la distribución de probabilidades de la velocidad se esparce en un dominio amplio de valores posibles. En otras palabras, la incertidumbre en la velocidad es elevada. Consideremos, en cambio, un tren continuo de ondas. Ahora hay una gran incertidumbre en la posición, pero la incertidumbre en la velocidad es pequeña. Por ello, la distribución de una partícula mediante la función de onda no supone una posición ni una velocidad bien definida, sino que satisface en principio el principio de incertidumbre. Sabemos ahora que la función de onda es todo cuanto puede ser bien definido. Ni siquiera podemos suponer que la partícula tiene una posición y una velocidad que Dios conoce, pero que nos permanecen ocultas. Las teorías de variables ocultas
predicen resultados que discrepan de las observaciones. Incluso Dios está limitado por el principio de incertidumbre y no puede ser la posición y la velocidad, sino solo la función de onda. La tasa de variación con que la función de onda cambia y cambia en el tiempo viene dada por lo que se llama la ecuación de Schrödinger. Si conocemos la función de onda en un instante, podemos utilizar dicha ecuación para calcularla en cualquier otro instante, pasando a un estudio de su evolución, ya sea en el pasado o ya sea en el futuro. Por lo tanto, en la teoría cuántica todavía hay determinismo, aunque en una escala reducida. En vez de poder predecir las posiciones y las velocidades, solo podemos predecir la función de onda. Esta función de onda nos permite predecir o las posiciones o las velocidades, pero no ambas simultáneamente con precisión. Por lo tanto, en la teoría cuántica, la capacidad de efectuar predicciones precisas es justo la mitad que en la visión clásica de Laplace. Sin embargo, en este sentido restringido, todavía es posible sostener que hay determinismo. Sin embargo, el uso de la ecuación de Schrödinger para estudiar la evolución de la función de onda hacia adelante en el tiempo, es decir, para predecir lo que pasará en instantes futuros, supone implícitamente que el tiempo fluye con suavidad e indefinidamente. Ciertamente es así en la física newtoniana, en la cual el tiempo se supone absoluto, lo que significa que cada acontecimiento de la historia del universo está etiquetado con un número llamado tiempo, y que la serie de etiquetas temporales se extienden suavemente desde el pasado infinito al futuro infinito. Esto es lo que podríamos llamar la visión del tiempo según el sentido común, y es la visión que en el fondo de su mente tiene del tiempo la mayoría de la gente, incluso la mayoría de los físicos. Sin embargo, en 1905, cuando estalla la primera revolución rusa, como hemos visto, el concepto de tiempo absoluto fue destronado por la teoría especial de la relatividad de Einstein, en que el tiempo no es ya una magnitud independiente, sino solo una dirección más en un continuo cuadridimensional llamado el espacio-tiempo. En la relatividad especial, diferentes observadores que se muevan con diferentes velocidades seguirán caminos diferentes en el espacio-tiempo. Cada observador
tiene su propia medida del tiempo a lo largo de su camino y diferentes observadores medirán diferentes intervalos temporales entre los sucesos. Así pues, en la relatividad especial no hay un único tiempo absoluto que pueda ser utilizado para etiquetar los acontecimientos. Sin embargo, el espacio-tiempo de la relatividad especial es plano, lo que significa que en esta teoría el tiempo medido por cualquier observador que se mueva libremente aumenta suavemente en el espacio-tiempo, desde menos infinito en el infinito pasado hasta más infinito en el futuro infinito. Podemos utilizar en la ecuación de Schrödinger cualquiera de estas medidas de tiempo para estudiar cómo evoluciona la función de onda. En la relatividad especial, por lo tanto, todavía tenemos la versión cuántica del determinismo. La situación es diferente en la teoría general de la relatividad de Einstein, en la cual el espacio-tiempo no es plano, sino que es un espacio curvado y distorsionado por su contenido en materia y energía. En nuestro sistema solar, la curvatura del espacio-tiempo es tan ligera, al menos a escala macroscópica, que no interfiere con nuestra idea usual del tiempo. En esta situación, todavía podríamos utilizar este tiempo en la ecuación de Schrödinger para obtener la evolución determinista de la función de onda. Sin embargo, una vez permitimos que el espacio-tiempo esté curvado, queda abierta la puerta a la posibilidad de que tenga una estructura que no admita un tiempo que aumente continuamente para todos los observadores, como esperaríamos para una medida temporal razonable. Por ejemplo, supongamos que el espacio-tiempo fuera como un cilindro vertical. La altura en el cilindro constituiría una medida del tiempo que aumentaría para cada observador y transcurriría desde menos infinito a más infinito. Imaginemos, en cambio, que el espacio-tiempo fuera como un cilindro con una asa, con una oreja, con una asa, o un agujero de gusano que se ramificara y después volviera a juntarse con el cilindro. En este caso, cualquier medida del tiempo presentaría necesariamente puntos de estancamiento donde el asa toque el cilindro.
puntos en que el tiempo se detiene, denominados los nodos de detención del tiempo. En topología del espacio. En ellos, el tiempo no aumentaría para ningún observador en esos nodos. En este espacio-tiempo no podríamos utilizar la ecuación de Schrödinger para obtener una evolución determinista de la función de onda. Tengan cuidado con los agujeros de gusano. Nunca se sabe qué puede salir de ellos. Los agujeros negros son el motivo que nos lleva a creer que el tiempo no aumentará para cada observador. El primer tratado sobre agujeros negros apareció en 1783. Un antiguo catedrático de Cambridge, John Michell, presentó el siguiente argumento. Si paramos una partícula, como por ejemplo una bala de cañón, verticalmente hacia arriba, su ascenso será frenado por la gravedad y al fin la partícula dejará de subir y empezará a caer de nuevo. Sin embargo, si la velocidad inicial hacia arriba supera un cierto valor crítico llamado la velocidad de escape, la gravedad no será suficientemente intensa para detener la partícula y ésta se escapará. La velocidad de escape vale unos 10 kilómetros por segundo para nuestro planeta Tierra y unos 100 kilómetros por segundo para nuestra estrella, el Sol. Estas dos velocidades de escape son mucho mayores que la velocidad de las balas de cañón reales, pero resultan pequeñas en comparación con la velocidad de la luz, que vale 300.000 kilómetros por segundo. Por lo tanto, la luz puede escapar sin dificultad de la Tierra y del Sol. John Michell arguyó, sin embargo, que podría haber estrellas cuya masa fuera mucho mayor que la del Sol y tuvieran velocidades de escape mayores que la velocidad de la luz. No las podríamos ver porque la luz que emiten sería frenada y arrastrada hacia atrás por la gravedad de la estrella. Serían lo que John Michell llamó estrellas negras y hoy denominamos agujeros negros. La idea de John Michell de las estrellas negras estaba basada en la física newtoniana, en la cual el tiempo es absoluto y sigue fluyendo pase lo que pase. Por lo tanto, no afectaba la capacidad de predecir el futuro en la imagen clásica newtoniana. Pero la situación es muy diferente en la teoría general de la relatividad de Einstein,
en que los cuerpos con masa curvan el espacio-tiempo. En 1916, poco después de la primera formulación de la teoría de los agujeros negros por Karl Schwarzschild, que murió poco después como consecuencia de una enfermedad contraída en el frente ruso en la Primera Guerra Mundial, obtuvo una solución a las ecuaciones de campo de la relatividad general que representaba un agujero negro. Durante muchos años, el descubrimiento de Karl Schwarzschild no fue comprendido ni valorado en lo que merecía. El mismo Albert Einstein nunca creyó en los agujeros negros y su actitud fue compartida por la mayor parte de la vieja guardia de la relatividad general. Recuerdo mi visita a París para dar un seminario sobre mi descubrimiento de que la teoría cuántica implica que los agujeros negros no son completamente negros. Mi seminario no tuvo mucho eco, porque en aquel tiempo casi nadie en París creía en los agujeros negros. Los franceses opinaban, además, que el nombre, tal como lo traducían, Trou Noir, tenía dudosas connotaciones sexuales y debería ser sustituido por Acide Oakley o estrella oculta. Sin embargo, ni este ni otros nombres que han sido sugeridos han logrado cautivar la imaginación del público como el término agujero negro, que fue acuñado por John Archibald Wheeler, el físico estadounidense que inspiró muchos de los trabajos modernos en este campo. El descubrimiento de los cuásares, estas protogalaxias formadas poco después del Big Bang, en 1963, conllevó una explosión de trabajos teóricos sobre los agujeros negros y de intentos observacionales para detectarlos. He aquí la imagen que emergió de todo ello. Consideremos lo que creemos que sería la nueva historia de una estrella con una masa 20 veces la del Sol. Tales estrellas se forman a partir de nubes de gas como las de la nebulosa de Orión. A medida que dichas nubes se contraen bajo la acción de su propia gravedad, el gas se calienta y al final llega a temperatura suficientemente elevada para iniciar la reacción de fusión nuclear que convierte el hidrógeno en helio. El calor generado en este proceso produce una presión que sostiene la estrella contra su propia gravedad y detiene su
contracción. Una estrella permanecerá en este estado durante un largo tiempo, quemando hidrógeno y radiando luz al espacio. El campo gravitatorio de la estrella afectará las trayectorias de los rayos de luz procedentes de ella. Podemos trazar un diagrama con el tiempo en el eje vertical y la distancia al centro de la estrella en el eje horizontal. En este diagrama, la superficie de la estrella está representada por dos líneas verticales, una a cada lado de su eje. Podríamos expresar el tiempo en segundos y la distancia en segundos luz. La distancia que recorre la luz en un segundo. Cuando utilizamos estas unidades, la velocidad de la luz es 1, es decir, la velocidad de la luz es un segundo luz por segundo. Ello significa que lejos de la estrella y de su campo gravitatorio, la trayectoria de un rayo de luz en este diagrama queda representada por una recta que forma un ángulo de 45 grados con la vertical. Sin embargo, más cerca de la estrella, la curvatura del espacio-tiempo producida por su masa modificará las trayectorias de los rayos luminosos y hará que formen con la velocidad un ángulo más pequeño. Las estrellas muy pesadas queman el hidrógeno para formar helio mucho más rápidamente que el Sol, hasta el punto que pueden agotar el hidrógeno en tan solo unos pocos centenares de millones de años. Tras ello, las estrellas se enfrentan a una crisis. Pueden quemar helio y formar elementos más pesados, como por ejemplo carbono y oxígeno. Pero estas reacciones nucleares no liberan mucha energía, de manera que las estrellas pierden calor y disminuye la presión térmica que las sostiene contra la acción de la gravedad. Por lo tanto, siendo la gravedad mayor que la presión interna de la estrella, la estrella en cuestión empieza a contraerse. Si su masa es mayor que unas 2 veces la masa solar, el llamado límite de Chandrasekhar es 3 veces la masa solar. Repito, por lo tanto, empieza a contraerse la estrella y si su masa es mayor que unas 2 veces la masa solar, la presión nunca será suficiente para detener la contracción. Se colapsarán a tamaño cero
y a densidad infinita, para formar lo que llamamos una singularidad. Una singularidad es un punto del espacio-tiempo, un punto matemático del espacio-tiempo, de temperatura, masa, energía, enorme. En el diagrama del tiempo, en función de la distancia al centro, a medida que la estrella se encoge progresivamente, las trayectorias de los rayos luminosos procedentes de la superficie emergerán con ángulos cada vez menores respecto a la vertical. Cuando la estrella alcance un cierto radio crítico, la trayectoria será vertical en el diagrama, lo que significa que la luz se mantendrá suspendida a una distancia constante del centro de la estrella de la singularidad sin escapar de ella. Esa trayectoria crítica de la luz barre una superficie denominada en la estrella el horizonte de sucesos de Schwarzschild, que separa la región del espacio-tiempo cuya luz puede escapar y la región de la cual no puede escapar. La luz emitida por la estrella después de atravesar el horizonte de sucesos será devuelta hacia adentro por la curvatura del espacio-tiempo. Las estrellas, o la estrella en este caso, se habrá convertido en una de las estrellas negras de John Mitchell, o en términos actuales, en un agujero negro. ¿Cómo podemos detectar un agujero negro si de él no puede escapar ninguna luz? La respuesta es que un agujero negro sigue ejerciendo sobre los objetos circundantes la misma fuerza gravitatoria que ejercía el cuerpo en colapso. Si el Sol fuera un agujero negro y se hubiera convertido en tal sin perder masa alguna, los planetas seguirían girando a su alrededor como lo hacen en la actualidad. Nada distinguiríamos ni detectaríamos sobre este suceso, sobre tal cambio fundamental. Una manera de localizar agujeros negros es, por lo tanto, buscar materia que gire alrededor de lo que parece un objeto compacto e invisible de gran masa. Se ha observado un cierto número de tales sistemas. Quizás los más impresionantes son los agujeros negros gigantes que hay en el centro de las galaxias y sobre todo de los cuasares, donde encontramos agujeros negros de más de 1.000 millones de masas solares. Las propiedades de los agujeros negros, explicadas hasta aquí, no suscitan grandes problemas.
con el determinismo. El tiempo terminaría para un astronauta que cayera un agujero negro y que chocara con la singularidad de dicho agujero. Sin embargo, en la relatividad general, tenemos la libertad de medir el tiempo con diferentes ritmos en diferentes lugares. Por lo tanto, podríamos acelerar el reloj del astronauta a medida que se aproxima a la singularidad, de manera que todavía registrará un intervalo infinito de tiempo. En el diagrama del tiempo en función de la distancia, las superficies de valor constante de este nuevo tiempo se acumularían cerca del centro, por debajo del punto donde apareció la singularidad. Pero en el espacio-tiempo, aproximadamente plano, a gran distancia del agujero negro, coincidirían con la medida habitual del tiempo. Podríamos utilizar este tiempo en la ecuación de Schrödinger y calcular la función de onda en tiempos posteriores si la conociéramos inicialmente. Así pues, todavía tendríamos determinismo. Conviene subrayar, sin embargo, que en instantes posteriores, una parte de la función de onda se halla en el interior del agujero negro, donde no puede ser observada por nadie desde el exterior. Por lo tanto, un observador que tome precauciones para no caer en el agujero negro no puede retrotraer la ecuación de Schrödinger hacia atrás y calcular la función de onda en momentos anteriores. Para ello, precisaría conocer la parte de ella que hay en el interior del agujero negro. Esta contiene la información de lo que cayó al interior de este. La cantidad de información puede ser grande, porque un agujero negro de masa y velocidad de rotación determinadas puede ser formado a partir de un número muy elevado de diferentes conjuntos de partículas. Un agujero negro no depende de la naturaleza del cuerpo cuyo colapso lo ha formado. John Wheeler llamó a este resultado los agujeros negros no tienen pelos. No tienen pelos. Ello confirmó las sospechas de los franceses en este tipo de investigaciones. La dificultad con el determinismo surgió cuando descubrí que los agujeros negros no son completamente negros, tal como vimos la vez pasada. La teoría cuántica implica que los campos no pueden ser exactamente nulos, ni siquiera en lo que llamamos el vacío.
Si lo fueran, tendrían tanto un valor exacto de posición en el cero y una tasa de cambio o velocidad que también valdría exactamente cero. Ello violaría el principio de incertidumbre, el famoso principio de incertidumbre de Werner Heisenberg, que exige que la posición y la velocidad no pueden estar bien definidas simultáneamente. Por ello, debe haber un cierto grado de lo que se denomina fluctuaciones del vacío, tal como la imagen de un péndulo que presenta fluctuaciones al oscilar en su punto cero. Las fluctuaciones del vacío pueden ser interpretadas de diversas maneras, que parecen diferentes, pero que de hecho son matemáticamente equivalentes. Desde una perspectiva positivista, tenemos la libertad de utilizar la imagen que nos resulta más útil para el problema en cuestión. En este caso, resulta conveniente interpretar las fluctuaciones del vacío como pares de partículas virtuales que aparecen conjuntamente en algún punto del espacio-tiempo, se separan y después vuelven a encontrarse y se aniquilan de nuevo la una con la otra. Virtual significa que estas partículas no pueden ser detectadas directamente, pero sus efectos indirectos pueden ser medidos y concuerdan con las predicciones teóricas con un altísimo grado de precisión en los estudios físico-matemáticos del más alto nivel del mundo. En presencia de un agujero negro, un miembro de un par de partículas puede caer al mismo, dejando libre al otro miembro, que puede escapar al infinito. A un observador lejano le parecerá que las partículas que escapan del agujero negro han sido radiadas por él. El espectro del agujero negro es exactamente el que esperaríamos de un cuerpo caliente, una plancha, un tizón encendido, con una temperatura proporcional al campo gravitatorio en el horizonte, en la frontera del agujero negro. En otras palabras, la temperatura del agujero negro depende de su tamaño. Y un agujero negro es un cuerpo negro, con la misma termodinámica que una plancha o un tizón encendido. La temperatura de un agujero negro de unas pocas masas solares valdría aproximadamente una millonésima de grado sobre el cero absoluto, y la de un agujero negro mayor sería todavía más baja.
Así pues, cualquier radiación cuántica de dichos agujeros negros quedaría completamente ahogada por la radiación de 2,7 grados Kelvin remanente de la gran explosión caliente del Big Bang, la radiación fósil de microondas. De la época de la recombinación, en el momento en que los primeros núcleos atómicos formados captan electrones para formar los primeros átomos o protoátomos del universo. ¿Sería posible detectar esta radiación para agujeros negros más pequeños y más calientes? Pero no parece que haya muchos a nuestro alrededor. Es una lástima, ya que si se encontraran uno, me darían un premio Nobel. Sin embargo, hay evidencias observacionales indirectas de esta radiación que proviene del universo primitivo. Como dijimos anteriormente, se cree que en épocas muy tempranas de su historia, el universo pasó por una etapa inflacionaria, durante la cual se expandió con ritmo cada vez más rápido. La expansión durante esta etapa habría sido tan rápida que algunos objetos se hallarían demasiado lejos de nosotros para que su luz nos parezca alcanzar. El universo se habría expandido demasiado y demasiado rápidamente mientras la luz estaba viajando hacia nosotros. Por lo tanto, habría en el universo un horizonte como el de los agujeros negros que separaría la región cuya luz nos puede llegar de aquella cuya luz no nos puede alcanzar. Argumentos parecidos indican que este horizonte debería emitir radiación térmica, tal como ocurre con el horizonte de agujeros negros. Hemos aprendido a esperar un espectro característico de las fluctuaciones de densidad en la radiación térmica. En el caso que estamos considerando, tales fluctuaciones de densidad se habrían expandido con el universo. Cuando su escala de longitud hubiera superado el tamaño del horizonte de sucesos, se congelarían. De manera que en la actualidad las podríamos observar como pequeñas variaciones en la temperatura de la radiación cósmica de fondo, raramente del universo primitivo. Lo que hemos podido observar de estas variaciones concuerda con las predicciones de las fluctuaciones térmicas con una notable precisión matemática y científica. Aunque la evidencia observacional de la radiación de los agujeros negros es bastante indirecta, todos los que han estudiado el problema aceptan que debe producirse. Por consistencia,
con otras teorías comprobadas experimentalmente. Ello tiene consecuencias importantes para el determinismo. La radiación de un agujero negro se llevará energía, lo cual significa que éste deberá perder masa y encogerse. De ello se sigue que su temperatura aumentará y su tasa de radiación crecerá. Al final, la masa del agujero negro se aproximará a cero. No sabemos calcular qué pasa en este punto, pero la única respuesta natural y razonable parece ser que el agujero negro acabe por desaparecer por completo. Si es así, ¿qué ocurre con la parte de la función de onda y de la información que está contenida sobre lo que había caído al agujero negro? Interesante pregunta. Una primera conjetura podría ser que esta parte de la función de onda y la información que transporta emergería cuando el agujero negro terminara por desaparecer. Sin embargo, la información no puede ser transportada gratuitamente, como advertimos cuando recibimos la factura telefónica. La información necesita energía que la transporte, y en las etapas finales de un agujero negro queda muy poca energía. La única manera plausible en que la información interior podría salir sería emerger continuamente como la radiación en lugar de esperar la etapa final. Sin embargo, en la descripción en que un miembro de un par de partículas virtuales cae al agujero negro, la partícula de antimateria, y el otro miembro se escapa, su componente de materia correspondiente, no esperaríamos que la partícula que escape esté relacionada con la que cayó en el interior, ni lleve información sobre ella. Por lo tanto, parecería que la única respuesta es que la información contenida en la parte de la función de onda del interior del agujero negro desaparece. Esta pérdida de información tendría consecuencias importantes para el determinismo. Para empezar, hemos observado que incluso si conociéramos la función de onda tras la desaparición del agujero negro, no podríamos retrotraer la ecuación de Schrödinger para calcular la función de onda antes de la formación del agujero negro. Lo que esta era dependería en parte del fragmento de la función de onda que se perdió en el agujero negro. Estamos acostumbrados a pensar que podemos conocer el pasado con exactitud, pero en realidad, si se pierde información en los agujeros negros, podría haber pasado cualquier cosa. En general, sin embargo, la gente como los astrólogos y los que consultan
están más interesados en predecir el futuro que en retrodecir o detectar de alguna manera el pasado. A primera vista podría parecer que la pérdida de una parte de la función de onda en el agujero negro no impediría predecir la función de onda en el exterior de este. Pero resulta que esta pérdida, si interfiere con tales predicciones, tales como podemos ver si consideramos un experimento mental propuesto por Albert Einstein, Boris Podolsky y Nathan Rosen en los años de 1930. Imaginemos que un átomo radiactivo decae y emite dos partículas en direcciones opuestas y con espines, momento angular de giro, espines opuestos. Un observador que solo mire una partícula no puede predecir si está girando hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero si al efectuar la medición observa que está girando hacia la derecha, puede predecir a ciencia cierta que la otra partícula estará girando hacia la izquierda y viceversa. Es decir, predecir que la otra partícula hermanita está girando en sentido contrario. Einstein pensó que esto demostraba que la teoría cuántica era ridícula, ya que en este momento la otra partícula podría hallarse en el confín de la galaxia, pero aún así sabríamos instantáneamente cómo está girando. Sin embargo, la mayoría de los otros científicos creen que era Albert Einstein quien se confundía y no la teoría cuántica. El experimento mental de Einstein, Podolsky y Rosen nos demuestra que podemos enviar información con velocidad mayor que la velocidad de la luz. Ello sería ridículo. No podemos escoger que la partícula que mediremos nosotros esté girando hacia la derecha, por lo cual no podemos predecir que la partícula del observador distante esté girando hacia la izquierda. De hecho, este experimento mental describe exactamente lo que ocurre en la radiación del agujero negro. El par de partículas virtuales tendrá una función de onda que predice los dos miembros tienen espines, momentos angulares de giro, exactamente opuestos. Lo que nos gustaría es predecir el spin y la función de onda de la partícula saliente,
cosa que lograríamos si pudiéramos observar la partícula que ha caído al interior. Pero ahora dicha partícula se halla dentro del agujero negro, donde su spin y su función de onda no pueden ser medidas. Por ello, no es posible predecir el spin ni la función de onda de la partícula que escapa. Puede tener diferentes spines o diferentes funciones de onda con varias probabilidades, pero no tiene un único spin y una única función de onda. Por lo tanto, parecería que nuestro poder de predecir el futuro quedaría aún más reducido. La idea clásica de Laplace de que podríamos predecir las posiciones y las velocidades de las partículas tuvo que ser modificada cuando el principio de incertidumbre de Werner Heisenberg demostró que no se podía medir con precisión posiciones y velocidades a la vez. Sin embargo, todavía resultaba posible medir la función de onda y utilizar la ecuación de Schrödinger para calcular su evolución en el futuro. Ello nos permitiría predecir con certeza algunas combinaciones de posición y velocidad, que es la mitad de lo que podríamos predecir según las ideas de Laplace. Podríamos afirmar con certeza que las partículas tendrán espines opuestos, pero si una partícula cae al agujero negro, no podemos efectuar ninguna predicción segura sobre la partícula restante. Ello significa que en el exterior del agujero negro, ninguna medida puede ser predicha con certeza. Nuestra capacidad de formular predicciones definidas quedaría reducida a cero. Quizá, después de todo, la astrología no sea peor que las leyes de la ciencia en la predicción del futuro. Esta reducción del determinismo desagradó a muchos físicos y sugirieron, por lo tanto, que la información de lo que hay en el interior de un agujero negro podría salir de alguna manera. Durante años hubo tan solo la esperanza piadosa de que se hallaría alguna manera de salvar la información. Pero en 1996, Andrew Strominger y Qumran Baffa realizaron un progreso importante. Decidieron considerar el agujero negro como si estuviera formado por un cierto número de bloques constituyentes denominadas P-branas. P-branas. Recordemos que una de las maneras de considerar las P-branas es como hojas que se desplazan en 3 dimensiones del espacio y en las 7 dimensiones adicionales que no podemos observar. En algunos casos es posible demostrar que el número de ondas en las P-branas es igual a la cantidad de información
que esperaríamos contuviera el agujero negro. Análogamente, si ondas que se mueven en diferentes direcciones en las membranas confluyen en algún punto, pueden producir una espiga tan grande de señal que se desgarraría un fragmento de membrana y se marcharía en forma de partícula. Por lo tanto, las membranas pueden absorber y emitir partículas, como lo hacen los agujeros negros. Podemos considerar las membranas como una teoría efectiva, es decir, aunque no necesitamos creer que haya realmente pequeñas hojas que se desplazan en un espacio-tiempo plano, los agujeros negros podrían comportarse como si estuvieran formados por dichas hojas. La situación es parecida a lo que ocurre en el agua. Esta, formada por miles de millones de moléculas de H2O, con interacciones complicadas, pero un fluido continuo proporciona un modelo efectivo muy bueno. El modelo matemático de los agujeros negros formados por membranas conduce a resultados análogos a los que la descripción basada en pares de partículas virtuales de la que hemos hablado anteriormente. Desde una perspectiva positivista, son modelos igualmente buenos, al menos para ciertas clases de agujeros negros. Para ellas, el modelo de membranas predice exactamente la misma tasa de emisión que el modelo de membranas predice para la información de lo que cae en un agujero negro y que queda almacenado en forma de función de onda en las ondas de las membranas. Estas membranas son consideradas hojas en un espacio-tiempo plano y por ello el tiempo fluirá continuamente hacia adelante. Las trayectorias de los rayos de luz no se curvarán y la información en las ondas no se perderá, sino que acabará por salir del agujero negro en la radiación de las membranas. Así, según el modelo de las membranas, podemos utilizar la ecuación de Schrödinger para calcular la función de onda en instantes posteriores. No se perderá nada y el tiempo transcurrirá suavemente. Tendremos determinismo completo en el sentido cuántico. Pero ¿cuál de estas descripciones es correcta? ¿Se pierde una parte de la función de onda en los agujeros negros o toda la información vuelve a salir como sugiere el modelo de las membranas? Esta es una de las grandes preguntas de la física teórica actual. Muchos investigadores creen que trabajos recientes
demuestran que la información no se pierde. El mundo es seguro y predecible y no ocurrirá nada inesperado. Pero no resulta claro que sea así. Si se considera seriamente la teoría de la relatividad general de Albert Einstein, se debe permitir la posibilidad de que el espacio-tiempo forme nudos y se pierde información en los pliegues de esos nudos. Cuando la nave espacial Enterprise de Star Trek pasó por un agujero de gusano, ocurrió algo inesperado. Lo sé porque me hallaba a bordo, jugando a póker con Newton, Einstein y Data. Tuve una gran sorpresa. Ved que apareció sobre mis rodillas. Estimados auditores, estimadas auditoras, hemos llegado al final de esta segunda parte del mundo maravilloso, del pensamiento fabuloso de nuestro querido compañero Stephen Hawking. Esta última discusión sobre si la información se pierde o no se pierde en un agujero negro, se pierde o no se pierde en una P-brana, fue la maravillosa charla que sostuvo con una fuerza muy hermosa nuestro querido compañero Stephen Hawking, cuando tuve la dicha inolvidable de tomarme un café con los demás físicos de nuestro centro de investigación en física teórica de Santiago de Chile. Y justamente estas ideas maravillosas parece que las sigo escuchando en la fuerza, en la estética, en la belleza científica y matemática que las envuelve. Estimados auditoras, estimados auditores, me despido de ustedes con un saludo muy cordial y fraterno y sobre todo profundamente solidario. Siempre con la posición de principios fundamental que envolvía este maravilloso pensamiento de Hawking, el cariño, el amor a la humanidad, el amor a la biología, el amor a la civilización y el cariño por todas las culturas del mundo, todas interactuando entre sí y enriqueciéndose mutuamente, para hacer las sociedades humanas sociedades de progreso, de bienestar y construir una paz inteligente de grandes proyecciones en el tiempo futuro. Y nunca la prevalencia de lo primitivo del ser humano
la violencia, la competición con su hermano, que es una forma de guerra larvada, sino siempre el trabajo en común, el trabajo en equipo y la alegría de proyectarnos a través de ese tipo de vida hacia el bienestar futuro. Un gran abrazo, estimadas auditoras, estimados auditores. Muchas gracias por la atención prestada.